en ese sentido. Qué bonita presencia del Señor se ha dejado sentir y todavía la sentimos. Gloria a Dios, aleluya. Le damos gracias a la hermana Wanda por esa intercesión poderosa. Y vamos a entrar en materia rapiditamente. Vamos a hacer el repaso de la clase de la semana pasada. Oye, fue una clase tan intensa que solo pudimos cubrir un punto. Punto número 3, la gran confesión. Mateo 16, del 13 al 20. Cuando Jesús llegó a los pueblos de alrededor, tuvo lugar un incidente generalmente reconocido como el punto culminante de su ministerio de enseñanza. Comenzó preguntando a sus discípulos qué decían los hombres acerca de su identidad. Las contestaciones cubrieron desde Juan el Bautista a Elías, de Jeremías, a algunos de los profetas. Luego él preguntó a los discípulos quién creían ellos que él era. Y ya ustedes saben, el intrépido Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Le había sido revelado sobrenaturalmente por Dios el Padre. Jesús añadió: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Quién o qué es la roca? Lo que Jesús dijo realmente fue: tú eres Pedro, piedra, y sobre esta roca edificaré. No dijo que edificaría su iglesia sobre una piedra, sino sobre una roca. Si Pedro no es la roca, entonces, ¿qué es la roca? Cristo es designado roca en 1 Corintios 10:4. 2 veces se refiere Pedro a Cristo como piedra. Hechos 4:11 y 12. Primera de Pedro, capítulo 2, del versículo 4 al 8. Edificaré mi iglesia. Aquí tenemos la primera mención de la iglesia en la Biblia. No existía en el Antiguo Testamento. La iglesia todavía futura, cuando Jesús dijo estas palabras, fue construida el día de Pentecostés y se compone de todos los verdaderos creyentes en Cristo, tanto judíos como gentiles. La era de la iglesia que continuará hasta el arrebatamiento. Entonces Dios reanudará sus tratos nacionales con Israel, de modo que es adecuado que Dios introduzca aquí la iglesia como el siguiente paso en su programa dispensacional después del rechazamiento de Israel. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Puede entenderse de dos formas. Primero, las puertas del Hades se presentan en una fracasada ofensiva contra la iglesia. La iglesia sobrevivirá a todos los ataques que se le hagan. Acuérdese, el enemigo puede venir como un río, pero el Señor en medio de ese torrencial levantará bandera, y acuérdese que Él es tu torre fuerte. O la iglesia misma puede ser presentada como tomando la ofensiva, saliendo victoriosa. En cada caso, los poderes de la muerte serán derrotados por el traslado de los creyentes vivos y la resurrección de los muertos en Cristo. A ti te daré las llaves del reino de los cielos no significa que Pedro recibiese la autoridad de admitir personas en el cielo.
Llave se refiere al acceso o entrada, las llaves que abren la puerta a la esfera de la profesión se sugiere en la Gran Comisión, Mateo 28, 19. O sea, el discipulado, el bautismo y la enseñanza. Pedro empleó por primera vez las llaves en Pentecostés. No le fueron dadas de manera exclusiva, sino como representante de todos los discípulos. Véase Mateo capítulo 18, versículo 18, donde se les da la misma promesa a todos, y eso te incluye a ti y a mí. Todo lo que atares en la tierra estará atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra estará desatado en los cielos. Estos términos están tomando del argot rabínico y significan respectivamente prohibir y permitir, obligar y desligar. Como esto es extendido a los demás apóstoles y en general a la iglesia. Mateo 18, 18, Juan 20, 23. Entra dentro de la disciplina eclesiástica el derecho y el deber de admitir y excluir, ligar y desligar de acuerdo con las claras enseñanzas del Nuevo Testamento. Por ejemplo, Hechos 15:10, 1 Corintios 5, del 4 al 13. Otra vez hallamos a Jesús mandando a sus discípulos que a nadie dijesen que Él era el Mesías. ¿Y por qué? ¿Alguien puede contestar eso rapidito? Mire que esto es un tópico que lo hemos cubierto desde que empezaron las clases. ¿Alguien sabe por qué era que Jesús no quería que nadie supiera que Él era el Mesías? Micrófono. Ok, le voy a dar 3 segundos. Si no contestan, pues yo quiero proseguir. Pues vamos 1, 2 y Tesari. Para que no trataran de formar un gobierno con él, para que no hubiera guerra contra Roma. Exactamente. Diste en el punto clave. Debido a la incredulidad de Israel, no se lograría ningún bien con tal revelación y podría darse un perjuicio positivo de un movimiento popular para coronarle rey. Una acción tan inoportuna sería implacablemente aplastada por los romanos. O sea que el Señor no quería que se divulgara su fama por amor a su pueblo. ¿Y por qué Él entregó su vida en el madero? Por amor a la humanidad. Que el Señor nos continúe bendiciendo. ¿Alguien tiene alguna pregunta o algún comentario del repaso? Si no, gloria a Dios, vamos a entrar en materia. Vamos para el libro de Beacon. Estamos en la página 161 para los que tienen el texto. Y pueden buscar en Mateo capítulo 16 del versículo 21 al 23. Vamos a escuchar de alguien que no he escuchado. José Luis, tú tienes tu Biblia, puedes leerme Mateo capítulo 16, versículo 21, 22 y 23. Necesitan micrófono. La palabra de Dios lee en el Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén
y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Amén. Gracias, Señor. Oye, este Pedro era bravo de verdad. Vamos a entrar en primera profecía de la pasión. ¿Quién quiere leer el primer párrafo? Ok, Philip, dale. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos. Sugiere que la confesión de Pedro en Cesarea de Filipo constituía un punto decisivo en el ministerio de Cristo. Desde ese momento Jesús reveló más y más a sus discípulos el verdadero propósito de su misión sobre la tierra. Debía morir en la cruz y proveer nuestra salvación de esa manera. Pero esta revelación no podía serle hecha hasta que ellos le hubiesen confesado como Mesías. Léete el segundo párrafo. En esta predicción hay 4 cosas incluidas. 1, la idea de Jerusalén. 2, el sufrimiento de muchas cosas por parte de ellos ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas. El Sanedrín. 3, ser muerto. 4, resucitar al tercer día. Amén, gracias. Gracias, Félix. El Señor comunicó las nuevas a unos corazones preparados. Debía ir a Jerusalén, debía padecer mucho de parte de los conductores religiosos, debía ser muerto y resucitar al tercer día. Vamos a deshuesar un poco estos 4 puntos que aquí Viken presenta. Punto número 1, la ida a Jerusalén. El lugar de sus padecimientos sería Jerusalén, la capital, la ciudad santa. Allí se ofrecía a Dios todos los sacrificios y allí había de morir Él, que había de ofrecer por sí mismo y en sí mismo el gran sacrificio de una vez por todas. Repita conmigo, de una vez por todas. Vamos para Hebreos capítulo 9, versículo 26. So, papito, yo creo que tú leas Hebreos 9, 26 y después el hermano Luis Fuente puede buscarme Hebreos 10, 12. Amén. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Amén. Hermano Luis. Hebreos 10, 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Amén. Mire, el Señor fue el sacrificio perfecto y tenía que suceder su crucifixión en Jerusalén. ¿Por qué? Porque allí era donde se adoraba al Señor y donde se hacían los sacrificios. Y el Señor, para poner su
sello de aprobación tuvo que mandar al perfecto Cordero inmolado, sin mancha, sin corrupción, que jamás vio pecado, que jamás cometió algún tipo de pecado. ¿Por qué? Para llevar tu condenación y mi condenación y hacernos perfectos delante del Padre. ¿Usted sabía eso? Que cuando papá te mira a ti, Él no ve un saco de emociones. Él ve la perfección de su Hijo amado Jesucristo. Qué privilegio Cristo nos ha dado. Punto número 2. No, ya Luisito lo leyó. Sí. Léelo otra vez, Luis. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Amén. Un solo sacrificio. O sea, la perfección de Dios. Antes, en el Antiguo Testamento, ¿qué sucedía? Mataban el cordero, mataban las tortolitas para los que no tenían mucha plata, para cubrir. Era solo como una pintura. Era una pintura, pero ¿qué sucede con la pintura después de par de años? Se pela, ¿verdad? Se empieza a escascarar y la mancha fea que estaba ahí comienza a salir. Oh, gloria a Dios. Pero qué bonito cuando tú le das con el Magic Eraser o le das con... Para los que saben pintar, tú le das con el Sizzler, que es el Oil Base Primer. Cuando usted cocina qué malo es pintar la cocina, especialmente una cocina de los hispanos que nos gusta tanta fritura, ¿verdad que sí? La chuleta frita, el pollo frito, hacer los tostones, qué rico, ¿verdad? Pero esa grasita como sube. Y para los que no tienen el backsplash de tile, ese aceite por más que tú le das, cuando vas a pintar sale, al menos que tú le eches primer de aceite. Están aprendiendo, ¿ah? Échale primer de aceite y después le echa la pinturita y no te va a salir más. Amén. Pues la sangre de Cristo quita todo pecado. Ya no hay que ir a un santero que mate a la tórtola, que mate al gallo, a la gallina, lo que él quiera para derramación de sangre. ¿Por qué? Porque ya la sangre del amado de las naciones, del Cordero inmolado, mire, la tierra no pudo soportar esa sangre. Cuando esa agua y esa sangre tocaron el piso, ¿qué sucedió con la tierra? La tierra se estremeció, tembló. Y nosotros somos tierra, aleluya. Por eso es que cuando sentimos la presencia de Dios nos estremecemos, ¿verdad que sí? ¿A cuántos todavía le pasa eso? ¿Verdad que sí? Aleluya. Punto número 2. El sufrimiento de muchas cosas por parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, el Sanedrín. A lo que voy leyendo aquí, vayan buscando Isaías capítulo 53. Las personas a manos de quienes había de sufrir los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, los que deberían haber sido los primeros en reconocerle y admirarle, eran los más empeñados en perseguirle. ¿Quién tiene Isaías capítulo 53? ¿Tú lo tienes, Luis? Dale, léete los primeros 6 versículos.
¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo, para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó a nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Sigue. Sigo, a ver. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Amén. Hermana Emi, ¿quiere continuar? Termínalo. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudecido, y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Amén. Ese es el Dios que a nosotros le servimos. Estos ancianos, este Sanedrín, en vez de reconocerlo, oh gloria a Dios, ¿qué fue lo que hicieron? Hicieron juicio en contra del Santo de Dios. Qué tristeza. Y todavía hasta el día de hoy, este capítulo 53 de Isaías, ellos lo tratan de omitir y no les gusta tocarlo. Para nada. El pueblo judío no le gusta tocar ese capítulo. Lo sacan. ¿Por qué? Porque todo estaba en el plan perfecto de Dios desde Génesis 3:15. Desde el principio, Dios tenía un plan. Y lo bonito es que aunque a veces las cosas parecen que van mal, pero Dios siempre tiene un plan. Dios siempre tiene un plan desde el principio. Aunque en el trabajo todo te vaya mal, aunque en tu casa te vaya mal, aunque aparentemente no haya salida para tu problema, Dios siempre tiene un plan y siempre se va a llevar a cabo a su tiempo. Diga conmigo, al tiempo de Dios. Punto número 3. Ser muerto. Lo que habría de sufrir mucho y ser muerto. La maldad insaciable de sus enemigos. A lo que yo voy leyendo esto, déjame ver, Evelyn, búscate Filipenses 2:8. Filipenses
2:8. Y la paciencia invencible de Él se mostraron en sus múltiples sufrimientos, así como en la variedad y en lo extremoso de ellos. Nada sino la muerte. ¿Y cuántos saben que no fue cualquier muerte? Fue muerte de cruz. Le exigía la obediencia al Padre. Wow, el Padre quiso quebrantarlo por ti y por mí. Evelyn. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Sí. Quiero decir que cuando escuchamos muerte de cruz, es como hoy en día mandan a la lethal injection o a la silla, que mandan a los peores criminales a estos lugares que no tienen remedio ninguno por el crimen que cometieron. Y sabemos que Jesús no cometió crimen, pero sí tuvo una muerte como un criminal horrible. Amén. Era una muerte, en el Antiguo Testamento dice que maldito el que fuera colgado en un madero. Tomó la maldición tuya y mía y nos lavó con su sangre inmaculada y perfecta. Filipenses capítulo 3 del 10 al 11, si la hermana Wanda lo puede ir buscando, no lo lea ahora, pero después. Y segunda de Timoteo 2:12, si el pastor Wilson lo puede buscar y cuando yo le indique, pues lo lee. Punto número 4. Resucitar al tercer día. A ver, ahora la cosa se pone buena. También les predice el resultado feliz de dicho sufrimiento y resucitar al tercer día. El resucitar al tercer día demostraría que era el Cristo y el Hijo de Dios, no obstante de sus padecimientos. Por eso menciona su resurrección, a fin de que mantenga en alto su fe. Así hemos de considerar los sufrimientos de Cristo y ver en ellos la obra de nuestra salvación y el camino de su gloria. Y a esta luz hemos de ver también nuestros sufrimientos por Cristo como anticipo de una gloria que comparten con Él cuantos comparten sus sufrimientos. Hermana Wanda, Filipenses 3, del 10 al 11. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No. Amén, hasta ahí. Gracias. Y si sufrimos, también reinaremos con él. Pastor Wilson, segunda de Timoteo 2:12. Si sufrimos, también reinaremos con él. Amén. Si le negaremos, él también nos negará. Sigo. No, está bien ahí. Okay. O sea que tenemos que sufrir con él. Y no nos podemos avergonzar de él.
Ya nosotros somos gente madura. El que se tiene que avergonzar es el que está perdido y el diablo mismo. Usted donde quiera que usted vaya, usted testifique que usted es un hijo de Dios. Y a veces ni vas a tener que abrir tu boca. A veces solo con la manera de tu ser. Rápido te preguntan, tú le sirves al Señor, ¿verdad que sí? Y acuérdate, todo esto comienza ¿en dónde? En tu casa. Antes de tú salir para trabajar, encomiéndate a Dios. A la hora de almuerzo, encomiéndate a Dios. Cuando vas en el tren, estás conectado con Dios. Y ese brillo que solo da el Espíritu Santo, el mundo lo va a ver. Y muchas veces no va a tener que decir nada. Solo con una mirada tú puedes transformar a través del Espíritu Santo a alguien que está en necesidad. Nosotros somos partícipes en todas las multifacetas de las bendiciones de Cristo. Vamos a seguir. El próximo párrafo, léelo, Evelyn. Entonces Pedro. Entonces Pedro, tomándolo, parece sugerir que el apóstol, sumamente excitado, se asió de Jesús como si pudiera protegerle contra tal destino. Ten compasión de ti. En griego, ileos soy, que literalmente sería que Dios tenga compasión de ti, o simplemente compadécete de ti. Pedro tenía un gran corazón lleno de afecto para su Señor. Amén. Gracias, Evelyn. Pedro se sintió indignado al pensar que el maestro hubiera de padecer tal tratamiento. Tomándolo como para cerrarle el paso, protestó: Señor, no lo permita Dios. En ninguna manera te suceda esto. Uno, no estuvo bien que Pedro contradijese a su maestro. Cuando los designios divinos nos resultan difíciles de comprender o de soportar, nuestro deber es prestar silencio y consentimiento, no atreviéndonos a dictarles normas a Dios. Dios sabe muy bien lo que tiene que hacer. Diga conmigo, Dios sabe muy bien lo que tiene que hacer y no necesita nuestras lecciones. Sí. Me hace recordar en el Viejo Testamento, cuando están moviendo el arca de un lado a otro, que el arca se va a caer y uno de ellos lo va a agarrar para que no caiga y él cae muerto. So, cuando yo estaba leyendo esto, yo dije, pero ¿por qué se cayó? Él estaba tratando to do a good thing. Y es que Dios no necesita la ayuda de nosotros. Nosotros necesitamos la ayuda de Él. Amén. Excelente. Y eso es todo el tiempo. Amén. So, por eso es que en varias ocasiones dice el Señor, estás quieto y ve la salvación de Jehová. Amén. En esos momentos así, una persona impetuosa, impulsivo como Pedro, quiere tomar la ley en sus manos, quiere hacer rápido y resolver ello. Mejor es estar en silencio y decirle al Señor, papi, tú estás en control. Hace un par de años atrás sí, yo lo hubiese hecho también, pero en este trayectorio he aprendido
y ¿cuántos pueden identificarse con esto? Esto es un caminar diario. Cada día estamos aprendiendo. Amén. Hay veces que a mí en el trabajo me han salido de atrás para adelante y mi esposa ha sido testigo. Y yo he aprendido a morderme la lengua, decir dentro de mí, Señor, tú estás en control, and walk away. Y después en un par de días, esa persona ha venido a disculparse con uno. Pero si uno abre la boca a querer resolver el asunto uno mismo, entonces da la metida de pata que Pedro dio aquí. Amén. Número 2, que sus palabras tenían sabor de prudencia carnal y quizás de cierto engreimiento por la alabanza que había recibido de Jesús. Nuestro egoísmo congénito con nuestra naturaleza corrompida, dígale, naturaleza corrompida, nos inclina a buscar la mayor comodidad posible, a mirar los sufrimientos como estorbo para la vida presente. Sí. Tenemos que pensar que no hacía mucho que Jesús le dijo que él era Pedro, que él era la roca. Amén. Que no sé cuántos de ustedes han comenzado a ver a Chosen Season 4, pero cuando tú lo ves en Chosen que Jesús le cambia el nombre, todo el mundo está, wow, ahora es Pedro, ahora es la roca. Y él se cree que él tiene que actuar como esta gran roca. So, viendo a Chosen y aquí, cuando él le dice al Señor, no, Señor, él no lo hace con un mal corazón. Él piensa que lo está protegiendo, que como él es la roca, él ahora tiene to be his protector. Amen. And this was the situation. Él metió las patas, como siempre. Amén. Mire, hay un dicho en inglés que dice que las peores cosas se han hecho con la mejor intención. Pero hay otros módulos para medir el valor de los sufrimientos. Pedro, al ver a Jesús, que Jesús tuviese el mismo miedo y la misma aversión que él sentía hacia los sufrimientos. Pero nos equivocamos si medimos el amor y la paciencia de Cristo con nuestras propias medidas. Amén. Sus caminos son más altos que tus caminos y sus pensamientos son muchísimo más altos que nuestros pensamientos. Sigue, Evelyn. Pero esta vez había hablado equivocadamente. Jesús, volviéndose, no para apartarse de él, sino dirigiéndose, le dijo, quítate delante de mí, Satanás. La palabra Satanás significa adversario. Al amonestar a Jesús a que evitara la cruz, Pedro estaba actuando de parte de un adversario a la voluntad divina para la misión de Cristo. Estaba tentando a Jesús a hacerse a un lado, como Satanás en el desierto había procurado que lo hiciera antes de comenzar su ministerio público. Sigue. Mateo agrega, me eres tropiezo. La palabra es scandalon, escándalo. Involuntariamente, Pedro estaba tendiéndole una trampa a Jesús. No pones la mira en las cosas de Dios. No piensas en lo que es de Dios. Versión moderna de Pratt. Tú no piensas
como Dios, versión popular. El pensamiento de Pedro era contrario al de Dios. Amén. Gracias, Evelyn. Esto atrajo una reprensión de parte de Jesús. Había venido al mundo a morir por los pecadores. O sea que pase lo que pase, el que lo tratara de detener no iba a poder detenerlo porque ya estaba profetizado y estaba escrito. Todo aquello, a todos aquellos que le obstaculizaran de este propósito, estarían fuera de la voluntad de Dios. Al llamar Satanás a Pedro, Jesús no implicaba ni que Pedro estuviese poseído por el demonio, ni que estuviese controlado por Satanás. Sencillamente quería decir que las acciones y palabras de Pedro eran las que podrían esperarse de Satanás, nombre que significa adversario. Al protestar contra el Calvario, Pedro venía a ser un estorbo para el Señor. Dígale al hermano que está a su lado, no sea un estorbo. Nuestro Señor Jesucristo prefería nuestra salvación a su propia comodidad. O sea que Él vino a tomar forma de siervo. Él no vino a ser servido. ¿A qué vino el Señor? Él vino a servir. Si usted quiere encontrar cuál es su propósito en la vida, comienza por servir. Y te vas a empezar a asimilar a tu maestro. Pues no había venido a este mundo a escatimar su vida, sino a entregarla por amor a nosotros. Gálatas 2:20. Vamos para Gálatas 2:20. Sari, ¿tienes Gálatas 2:20? Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Wow. Mire, debemos estar preparados para los ataques y oposición de parte de los amigos y enemigos, ataques desde afuera y ataques desde adentro. Vamos para 2 de Corintios, capítulo 11. Pastora Marilyn, busque 2 de Corintios, capítulo 11, del 23 al 26. Segunda de Corintios, capítulo 11, del versículo 23 al 26. Ministros de Cristo, como si estuviera loco habló, yo más en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes, menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Amén. Wow, ese era Pablo. Mire, y si seguimos leyendo eso, lo que nosotros hemos pasado no es nada.
Hay veces que decimos, hermano, estoy pasando por una tribulación. Si usted supiera lo que me está pasando. Cuando usted cree que usted haya pasado o esté pasando por tribulación, léase 2 de Corintios capítulo 11 para que usted vea lo que el apóstol Pablo pasó. Así que él pasó de ser perseguidor, de ser un asesino, a proclamador de las buenas nuevas, el evangelio de Cristo. Entonces, todos los que estaban en compinche con él, ¿qué sucedió? Se le viraron en contra. ¿A cuántos de ustedes se le ha virado en contra familiares, amigos, compañeros del trabajo por servirle al Señor? ¿Verdad que sí? A todos nosotros nos ha sucedido. Pero mire qué bonito. Aunque tu padre y tu madre te dejaren, Jehová con todo me recogerá. Eso es una linda promesa, que no importa el que se te vaya en contra, el Señor te va a recoger y va a tener en la iglesia nuevo hermano, nueva hermana, nuevo papá, nuevo mamá, abuelo, abuela. Es una comunidad de los santos, gloria a Dios. Vamos a seguir. Ya estamos saliendo de este punto. ¿Quién no ha leído? Hermano Wilson, léete el último párrafo. Estoy en la página 162 y el párrafo empieza en esta conversación, Pedro. Bueno, el último párrafo del punto 4, o sea, viene siendo el segundo párrafo. Sí. En esta conversación, Pedro es un perfecto ejemplo de doble ánimo que caracteriza en mayor o menos grado de todos los creyentes que aún no han sido santificados por completo. No era una vacilación consciente o internacional en la devoción a Jesús, lo que se había apoderado de Pedro, pero era la aparición de otros cuadro mental que coexistía subconscientemente y que era incompatible con la verdadera espiritualidad del reino. Él había visto la realidad de la identidad personal de Cristo. Tú eres el Cristo, pero no había percibido la naturaleza espiritual de su mesianismo. Esa misma ambivalencia era evidente, no solamente en Pedro, sino en todos, en diversas maneras, hasta que los ojos le fueron abiertos y sus almas espiritualizadas, ajustadas a los caminos de Dios por el bautismo del Espíritu Santo en el día del Pentecostés. ¿Qué sucedió con Pedro el día de Pentecostés? Se convirtió en otra persona, ¿verdad que sí? Se transformó. Gloria a Dios. Por revelación del Padre y a impulso de su ferviente amor a Jesús, Pedro había sido Kefa, piedra sólida de edificación para la iglesia. Poco después, a impulsos también del cariño, pero aconsejado por la carne, Pedro se convierte en piedra de escándalo para el propio fundador de la iglesia. ¿Quién es el fundador de la iglesia? Jesucristo, gloria a Dios. Satanás emplea sus más astutas estratagemas para susurrarnos falsos consejos de labios de nuestros mejores
Amigos, tenga cuidado. La amabilidad y el cariño de nuestros amigos pueden ser convertidos en las manos de Satanás, en las peores trampas para nuestra salvación. Por eso debemos aprender a reconocer la voz del diablo. Lo mismo cuando nos habla por medio de un santo que cuando nos habla por medio de una serpiente. Usted sabe, ¿cuántos de ustedes saben que el diablo no te va a venir como un león rugiente? El diablo te va a venir, te puede venir a través de un hermano de la iglesia. ¿Usted no sabía eso? Te puede venir con un consejo que tal vez usted cree que es un buen consejo, pero por eso es que Jesús decía, separados de mí, nada podéis hacer. Tenemos que estar conectados a la vid. ¿Y quién es la vid? Cristo. ¿Dónde estoy? De Cristo debemos aprender a desoír los falsos consejos, aunque vengan de los mejores amigos, aunque parezca a otros que somos descorteses. Hay veces que usted tiene que decirle thank you, but no thank you. Y aunque se ofendan, pero usted mantén su postura en Cristo. ¿Alguien tiene alguna pregunta o algún comentario? No solamente es nosotros como hijos de Dios, no solamente es escuchar al enemigo venir como serpiente o por un santo, también nos toca a nosotros cuando tenemos que dar un consejo, dar un buen consejo y no dejarnos usar por Satanás en dar un mal consejo. Le doy un ejemplo. Mi amiga me llama, me dice, mi esposo esto, y yo le digo, pues vamos a ponerle una trampa, porque ¿verdad? Eso está bien mal de mi parte como hija de Dios. Porque como hija de Dios yo le tengo que dar a ella un buen consejo para que su matrimonio pueda ser restaurado. Amén. El mejor consejo que usted puede dar es vaya a la palabra de Dios. Está llena de sabiduría. Amén. Vamos a continuar. Estamos ahora en el punto número 5. Mateo 16 del 24 al 28. Papito, léete los primeros dos versículos del 24 al 26 y después vamos a ver quién no ha leído y quiere leer la palabra. Dale, Wanda, léelo tú del 20. Papito va a leer 24 y 25. Tú puedes leer 26, 27 y 28, Mateo 16. Dale, papito. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Mana Wanda. ¿Por qué? ¿Por qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces apagarán a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que haya visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Amén.
Gracias, Señor. Pastora Marilyn, ¿tiene el libro de Beacon? Ok, léase los primeros 2 párrafos. Uno de los más significativos dichos de Jesús se encuentra en el verso 24. No solo Cristo debía hacer frente a la cruz, sino también sus discípulos. Hay todo un sermón contenido en este versículo. El maestro dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, la expresión rabínica para ser mi discípulo, en primer lugar, niéguese a sí mismo. Negación es la palabra escrita sobre la puerta de entrada del reino de Dios. Cada uno tiene que humillarse, renunciar a sus pecados y negarse a sí mismo para poder entrar. En segundo lugar, tome su cruz. Esto significa la muerte al yo, el ser crucificado con Cristo. Ok. Vamos a leer Gálatas 2:20 otra vez, porque ese texto es bien, pero que bien importante, bien clave para nosotros. ¿Quién lo tiene? Gálatas capítulo 2, versículo 20. Léelo, Wanda. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. ¿Cuántos están crucificados con Cristo? ¿Usted sabe qué quiere, cuál es el significado de eso? Crucificado con Cristo. Cuando usted está crucificado, usted puede moverse, se puede mover, usted puede caminar, porque tiene las piernas crucificadas a Cristo. O sea que si Cristo va para el norte, usted va para el norte. Si Cristo va para el sur, usted va para el sur. Usted ya no se ciñe. Usted ya no tiene voluntad. Diga, no tengo voluntad. ¿Y por qué es tan difícil cuando un líder o el pastor le dan una directriz y usted lo hace tan difícil seguirla? Si usted no tiene voluntad, usted es un esclavo. Siervo, ¿qué quiere decir siervo? Esclavo, y el esclavo no tiene voluntad. Muchas veces las personas no quieren dejar el pecado, o cuando mencionamos que somos esclavos de Cristo como que se ofende, pero dice la Biblia que vamos a ser esclavos del pecado de Cristo. Prefiero ser esclava de Cristo que el pecado, porque el pecado lleva a la muerte. Amén. Mire, el pecado a mucha gente, a mí no, ya yo llegué a la etapa y soy honesto, me llevó muchos años. Pero a mí el pecado ya me apesta, me aborrece. Yo no puedo estar al lado de mucho pecado porque me da dolor. Me da dolor en el corazón, me da dolor en el alma. Y confiadamente yo puedo decir que yo aborrezco el pecado. Amén, pero eso, para yo llegar a ese nivel, mire, le estoy diciendo que fueron años, subir, bajar, caer, reventado. Me pelaba, me levantaba. Es un proceso. Sí, pastora. Ahí en el libro de Beacon nos pone Gálatas 2:20, pero también está Romanos 6:6 y me gustaría leerlo. Léelo, sí. Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Ya tú eres un hijo de Dios. Ya tú has sido libre de pecado.
So, cuando te venga esa tentación para pecar, dile, no, yo soy un siervo, yo estoy crucificado juntamente con Cristo. No podemos acceder al pecado. Sí, Amy. Tengo una pregunta. ¿Cómo podemos lidiar con el doble ánimo y con el sube baja y caer y levantarnos? Miren, el sub y baja, el caer y levantarte, una de las cosas, y yo puedo hablar de mi caminar, porque el caminar del pastor Helio es totalmente diferente al caminar de Amy, al caminar de la pastora Yarolin. Primeramente, mucho ayuno. ¿Por qué? Porque cuando tú ayunas, tú le estás negando a la carne, la estás subyugando. Cuando tú subyugas la carne, pues entonces, juntamente con esos deseos y pasiones, pues tú estás permitiendo que tu espíritu reine sobre tu carne. La palabra dice que los dos se oponen entre sí. Y básicamente, al más que tú le dediques tiempo, es el que va a prevalecer. Número 2, oración. Oración. Porque cuando tú oras, te estás comunicando con tu papá. You're building a relationship. Estás forjando una relación. Y número 3, que es esencial, la palabra de Dios. Lo que estamos haciendo aquí, estamos aprendiendo, profundizándonos en la palabra. ¿Con qué fue que Jesucristo pudo reprender al enemigo? Con la palabra. Mientras más palabra tú tienes dentro de ti, más el Espíritu Santo en tu momento de necesidad te va a dar para tú poder rechazar. Amén. So, ayuno, oración y palabra. Yo, en mi caminar personal, yo tuve que apartarme hasta de muchos familiares. Mi esposa te puede decir, yo era bien familiar. A mí me gustaba estar en todo lo que tenía que ver con mi familia. Pero guess what? Todo me es lícito, pero no todo conviene. Si usted está en un nivel espiritual, que usted se va a ver tentado en una fiesta de Navidad, de Thanksgiving, hágame el favor, o ve bien tempranito, say hello y arranca como José, porque si te quedas vas a pecar. Amén. Ahora, ya cuando usted llega a una madurez espiritual, a través del ayuno, oración y de la palabra, pues entonces lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Vas a ir iluminado, vas a ir con sabiduría, pero no atente. Si lo tuyo era doblar el codo, no atente porque va a caer reventado. Si lo tuyo era droga, y tú sabes que el compay tuyo le gusta darse el azote, no vaya para allá. It's not good. It's not good porque va a caer reventado. Amén. Y a veces, y en el proceso que tú vas subiendo espiritualmente y te vas poniendo fuerte, trata de evitar the family gatherings because it's not wise. It's not wise. Ve al otro día, cuando ya todo el mundo está resacado, que ya le apesta la bebida y le apesta la droga, pues entonces tú vas ese día, porque tú sabes que tú vas a estar bien. And the leftovers are still good. Amén. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Ok, pues seguimos. Sigue, Pastora Marvin, sigue con la lectura. Un completo rendimiento de la propia voluntad a la de Dios. Bonhoeffer escribió, discipulado quiere decir adherencia a la persona de Jesús y por lo tanto sumisión a la ley de Cristo, que es la de la cruz. Niéguese y tome
están en el aoristo, sugiriendo las crisis de la conversión y de la entera consagración. Sígame está en tiempo presente, lo que indica acción continua, dando énfasis a lo que tiene que hacer el cristiano durante toda su vida, seguir a Cristo. Léete el otro párrafo que es chiquitito. Todo esto sugiere que el único camino a la vida es mediante la negación de sí mismo, regeneración, la muerte del yo, entera santificación, la determinación de sí mismo. Amén. Y Sígame. estos 3 puntos los vamos a discutir ahora. Punto número 1, la negación del yo o la negación de sí mismo, regeneración. Negar el yo no es lo mismo que la abnegación. Significa entregarse de tal manera al control de Cristo que el yo no tenga ningún derecho. Dígale, de ahora en adelante el yo no tiene derecho. Hay que decirle a ese yo que hay dentro de nosotros. ¿Cuántos de aquí tienen un yo? Levante su mano, olvídate, no sea tímido. Usted tiene un yo, seguro que sí. Y algunos tienen un yo-yo, ¿ah? Hay que decirle a ese yo que hay dentro de nosotros que nos inclina a ser egocéntrico, autónomo, autosuficiente, que no queremos seguir nuestros propios planes ni servir a nuestros propios intereses, sino depender de todo de Dios y hacer sufrir todo en cuanto Él tenga programado para nosotros. ¿Cuántos saben que Dios tiene un programa para nosotros? Número 2. La muerte del yo. Tomar la cruz significa estar dispuesto a sufrir oprobio, padecimiento y quizá el martirio por causa de él. Morir al pecado, al yo y al mundo. Todo discípulo de Cristo ha de tomar voluntariamente esa cruz suya. Acuérdese, todos tenemos una cruz. La tenemos y tenemos que cargar esa cruz. Esa cruz preparada y elegida por Dios. No por nosotros mismos. Nuestra, porque está diseñada para nosotros, no para el vecino, porque es bueno y competente. El artesano carpintero que nos la ha preparado. No debemos hacernos la cruz nosotros mismos, sino arrimar el hombro, mira aquí, a la que Dios ha preparado sin temor a su peso, que es tanto menor cuanto mayor es el amor con que se lleva. Pastora Yarolin. El punto 2 dice la muerte de yo, entera santificación. Sabemos que la santificación es un proceso en la vida del cristiano que no acaba hasta que Cristo llegue a buscarnos. Cuando hablamos de santificación, no es algo que tú te pones, no tiene que ver con tu ropa, no tiene que ver con nada de eso. Tiene todo que ver con tú separarte del resto del mundo. Según hablaba el pastor Helio, que aún tenemos que separarnos de nuestra familia. Y no es que nos vamos a meter en la iglesia y en la casa solamente, no, porque nosotros tenemos que enseñar la palabra y predicar la palabra, pero sí nos tenemos que separar del pecado, porque aunque Jesús comía con los pecadores, Él estaba separado del pecado. Amén. Santidad, o sea, separado. Tenemos que estar separados. Punto número 3.
la determinación de sí mismo. Sígame. Seguirle significa vivir como Él vivió, con todo lo que eso implica de humildad, compasión, amor, gracia y toda otra virtud piadosa. Él fue adelante, nos mostró el camino, llevó el peso más fuerte, pues la cruz que para él fue maldición, vamos para Gálatas 3:13, para nosotros fue bendición. Gálatas 3:13. ¿Quién lo tiene? Okay, go ahead. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Somos redimidos. Somos redimidos de toda maldición por Jesucristo, no porque yo me lo merecía, sino por Jesucristo. Hermana Sari, siga la lectura de Beacon. Hay también una repetición. Estamos en página 163. Hay también una repetición del pensamiento en el verso 25. La única manera de salvar la propia vida es perdiéndola. Entonces Jesús preguntó, ¿qué provecho tendría el hombre que ganara todo el mundo y perdiera su alma? La palabra es psyche, traducida vida en el versículo 25. Quizá esta sería la mejor interpretación aquí. En lo que concierne al significado del término griego, Carr dice, para los griegos, psyche tenía un sentido muy amplio. Era la vida en toda su extensión, desde la mera existencia vegetante hasta la más elevada vida intelectual. Y continúa, el cristianismo ha profundizado el concepto agradándole a la connotación del psyche, la vida espiritual del alma en unión con Cristo. F.C. Grant hace una observación. Es el alma que piensa y siente y es en general el principio de vida en el cuerpo. Él cree que tanto alma como vida se presentan a este pasaje. Amén, gracias, hermana Sari. El que quiera salvar su vida temporal, acuérdese que nosotros estamos aquí de pasada. ¿Cuántos se acuerdan esa canción? Yo no soy de aquí, peregrino soy. Amén. Estamos aquí de pasada. Y huya del deber y cometa pecado y renuncie a seguir a Cristo por amor a su propia conveniencia. Perderá la vida eterna. Quedará privado para siempre de todo bien al no alcanzar la comunión con Dios y será lanzado para siempre a la muerte segunda, un infierno eterno. Los cobardes van en primera fila. Vamos para Apocalipsis 20:10. José Luis, ¿lo tiene? Apocalipsis 20:10. Micrófono para allá atrás. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Vamos para Apocalipsis 21:8.
Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y los homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. O sea, que es mejor sufrir un poco aquí en esta vida temporal, porque es temporal. La Biblia dice que los días del hombre son 70, 80 los más robustos, y si usted ha sido un buen hijo, como dice la palabra, el Señor te da una extensión de largura de día, ¿entiendes? Y si te cuida tu salud, pues entonces puede llegar tal vez a los 89, 90. El abuelo de Marilyn tiene 100 años. Que Dios lo bendiga, ya cumplió el centenario. Pero, o sea que no sea cobarde. Comparte el evangelio. No se avergüence de Cristo. Usted sabe que hay cristianos que llevan 10 años en un trabajo y nadie sabe que es cristiano. Wow. Tiene que convertirse. Amén. Se ha salvado la vida que dura un momento, se ha temido la muerte que es como un sueño, se ha perdido la vida que dura siempre y corre rápidamente hacia la muerte eterna. Yo no sé de ti, yo no quiero nada de eso. Yo no quiero nada de eso. Sí, pastora Yarolén. Hello. Santiago nos dice en Santiago 4:14 que la vida es como un vapor, ¿verdad? So, el vapor cuando tú lo ves, it goes dissipating, va poco a poco se va desapareciendo. Y así es la vida en este mundo, que nos enseña que la vida que sí debe procurarnos a nosotros es la vida eterna. Amén. Es la vida eterna, porque esa sí es por los siglos de los siglos de los siglos. Jesús, no sé si fue una parábola o una historia, él le dice él está hablando de un señor que hizo mucho, he raised a lot of, he was a farmer, y tenía mucha mercancía, y él mandó a romper el storage que tenía para hacerla más grande, porque él tenía mucho. Y la Biblia dice, qué tonto, porque mañana no va a vivir. So, hablando de esto mismo, de qué nos vale tener todo en este mundo y en el final no tener nada. Amén. Vamos a seguir. El próximo párrafo, léelo, papito. Juan Wesley. Juan Wesley tiene un potente sermón evangelístico sobre el versículo 26 titulado La pregunta importante. Sus puntos básicos son: 1. ¿Qué está implicado en ganar todo el mundo? 2. ¿Qué implica perder el alma? 3. ¿Qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? Amén. Hasta ahí por ahora. Cuando termina aquí, puede seguir, papito. Supongamos, dice Jesús, que un hombre llegase a tener tanto éxito en sus negocios que pudiese poseer el mundo entero. Esta empresa consumiría tanto de su tiempo y energía que se perdería el propósito central de su vida. ¿De qué le serviría ganar todo aquel dinero y luego morir, dejarlo todo atrás y pasar la eternidad con las manos vacías? El hombre está llamado a más que dinero, es llamado a representar a su rey. Sigue, papito. La razón por la que uno debe ser tan cuidadoso en perder su vida por causa de Cristo para poder hallarla es que el Hijo del Hombre vendrá un día como juez
para recompensar a cada uno conforme a sus obras. Amén, gracias papito. Jesús señala a su segunda venida cuando volverá a la tierra con sus ángeles en la trascendiente gloria de su Padre. Entonces pagará a cada uno que haya vivido para Él. La única manera de vivir una vida llena de éxito es proyectarse uno mismo hacia aquel tiempo glorioso. Decidir qué es lo que será realmente importante entonces y entregarse a aquello con toda su fuerza. ¿Cuántos se van a dedicar de ahora en adelante al Señor con toda su fuerza? Sigue, papito, que queremos terminar. La predicción: ¿hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino? Ha sido diversamente interpretada. Ha sido aplicada a uno, la transfiguración que sigue a esto. Sin embargo, todos los eruditos contemporáneos concuerdan en que esta no es una interpretación correcta. 2. El texto ha sido aplicado a la caída de Jerusalén en el año 70 DC. El principal argumento para este segundo punto de vista es que encaja con el énfasis que se hace sobre el juicio en el versículo 27. Pero este parece ser un día de juicio posterior que seguirá a la segunda venida. Tomando todas las cosas en consideración, es mejor interpretar este versículo como 3, una referencia al día de Pentecostés y la rápida propagación del evangelio escrita en los Hechos de los Apóstoles. Oigamos a McNeil ampliar el concepto. Escribe: los cristianos pueden reconocer que ellos recibieron, o más bien comienzan a recibir, su cumplimiento en Pentecostés, y que toda catástrofe o crisis subsecuente o demostración del poder divino ha sido la puerta a una nueva era, un paso en el largo proceso de su completo cumplimiento, la culminación del cual está más allá de nuestra vista. En vena similar, dice Morrison, nuestro Salvador se refiere, no lo dudamos, aunque de manera indefinida, al establecimiento y extensión de su reino y a su propia manifestación como Rey victorioso, lo que sucederá cuando Jerusalén y el judaísmo, ambos corrompidos hasta lo sumo, sean vencidos. Amén. Jesús dijo: hay algunos de los que están aquí que no gustarían la muerte hasta que le hubieran visto venir en su reino. O sea, a Jesús verlo en su reino. El problema naturalmente es que todos estos discípulos han muerto, pero Cristo no ha venido en poder y gloria para establecer su reino. Jesús se rehusó a poner fecha, y mire, esto es bien, pero que bien importante. Nunca esté poniendo fecha de la venida de Cristo. En cualquier caso dijo explícitamente que no sabía cuándo vendría el fin. Eso lo dijo en Mateo capítulo 24, versículo 36. En Mateo 24, 14 es también instructivo, porque Jesús dice que el fin no llegará hasta y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo por testimonio a todos los gentiles. Mire, ¿usted quiere que Cristo venga pronto? ¿Usted quiere que Cristo venga ya? Predique el evangelio. Hay gente que han escuchado un la, pero esto es más de escuchar. Esto es un cambio de mente, que la gente tenga un cambio de mente hacia el reino de los cielos. ¿Y quién es el reino de los cielos?
Jesucristo, que vino a establecer su reino aquí en la tierra para beneficio de todos nosotros. Sí. Podemos decir que ya nosotros estamos en el reino de Cristo. Sí, porque Jesucristo es nuestro rey. So, nosotros todos somos parte del reino de Cristo. Usted no es cualquier cosa. Usted es parte del reino. ¿Alguien tiene alguna opinión? No tenemos que esperar que Cristo venga para ser parte del reino. Ya somos parte del reino, pero ¿quién no quiere un cuerpo transformado? ¿Ah? Papito, ¿tú te quieres quedar con ese mismo estuche? Bueno, pues sí, Pastor Wilson. Por darme la oportunidad. Quiero compartir algo con la clase y necesito que usted ponga mucha atención si en algo me tiene que corregir. Pero yo aprendí en el instituto que cuando estuvimos hablando aquí acerca del yo, la palabra dice que justificado pues por la fe tengo paz para con Dios. Llega la salvación ahí en el momento. No, por justo, ¿sabe? Dios nos declara justo cuando confesamos. Entramos a la salvación. Segundo paso es la regeneración. Es un proceso donde el Espíritu Santo empieza a trabajar. Estamos hablando del yo. Ya cuando el Espíritu Santo comienza a bregar contigo, ya tú vas a entender cosas que Dios quiere que tú hagas, no lo que a ti te da la gana. ¿Qué pasa? Cuando podemos lograr llegar a ese estado, entra la santificación. Entra la santificación porque ahí es que estamos entrando a un nivel de que podamos ser útil. Porque hemos crecido. Son pasos que el cristiano tenemos que vivirlo. Yo lo viví. Yo no entendía la Biblia porque la Biblia es un lenguaje espiritual. Yo no entendía, tuve que pedirle al Espíritu Santo que me ayudara. Y cuando me ayudó y empecé a entender la palabra, yo me puse bien contento porque era motivo de gozo. Tú sabes, porque no hay nada mejor que tener deseo. Y cuando se trata de las cosas teóricas, las cosas de Dios, es interesante entender que todo es un proceso. No podemos llegar a una santificación si no pasamos por los primeros pasos que por la fe vivirá. Santificado pues por la fe tenemos paz para con Dios. Tener paz para con Dios quiere decir que ya tú hiciste tu parte porque ya Dios hizo la de él, ahora tú haces tu parte. Ahora tú le estás dando permiso a Dios que bregue contigo. Amén. O sea, el Señor le da a algunos 30, a otros 60, correcto, a otros le da 10, a otros le da... No sé a quién le da 100, yo creo que a Cristo que Cristo era el que tenía 100. O sea, que si Dios te dio un 30, Dios exige de ti un 30, no un 29, no un 28. Y el Señor se va a encargar de poner el resto a tu cuenta. Amén. O sea, Dios te va a dar a ti según a tu capacidad. Amén. Así que esto es un proceso. Amén. Es un proceso. Y el deseo del Señor es que todos crezcamos y lleguemos a la madurez de Cristo. Pero tal vez en esta vida no vamos a alcanzar la madurez de Cristo. Pero cuando estemos cara a cara ante Él, ya no lo vamos a ver como en un espejo, lo vamos a ver cara a cara. Y ahí es donde se consumirá nuestro gozo y nuestra fe y nuestra gloria, que es la gloria del Señor. Amén. Pues vamos a terminar con una oración. Amén. Amantísimo Dios y Padre celestial, delante de tu presencia, Señor,
Te damos gracias por esta clase, Padre Celestial, porque hemos aprendido, hemos